Ya estamos de regreso en Noticias 24. Como ya lo hemos estado informando durante estas ediciones en Canal 24 Horas, la Policía de Investigaciones detuvo a un exteniente coronel de Carabineros como presunto autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante las manifestaciones ocurridas en el marco del estallido social. Desde el gobierno valoraron el avance en las investigaciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Sergio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Marco. Y por el contrario, gracias a ustedes por la invitación. Antes que todo, quisiera conocer su valoración respecto a este hecho, a la detención de esta persona, este ex carabinero, teniente coronel, que fue detenido, como ya sabemos, debido a que habría sido quien efectuó los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica. Bueno, se trata de un nuevo paso en el camino de la verdad. Y digo un nuevo paso porque ya había habido uno anterior, que era el sumario de Carabineros de Chile, donde claramente, en forma indirecta, ya se estaba apuntando hacia la verdad. El teniente coronel ya había sido separado del cuerpo de Carabineros por alteración de la prueba. Ahora, desde esa perspectiva, nos parece un paso positivo. También queremos destacar el aporte que está haciendo la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, también la acción de la Fiscalía. Así que yo te señalaría, Marco, en un primer momento que se trata de una buena noticia que va en la dirección correcta. Ahora sabemos que esta audiencia está en pleno desarrollo. ¿Cómo espera que se vaya desarrollando y que concluya ya esta audiencia de formalización que se sigue contra el teniente coronel de Carabineros? Bueno, esperamos que sea formalizado. La defensa adujo que el instituto no tenía legitimación activa, es decir, no podíamos participar en el proceso. Eso fue rechazado. Y por otra parte, nosotros estamos pidiendo la prisión preventiva porque claramente el teniente coronel ya había participado en manipulación de la prueba. Nosotros lo interpretamos, el resultado del sumario de Carabineros. Y por otra parte, por la gravedad del delito, nos parece que son dos razones por las cuales nosotros esperamos que se decrete la prisión preventiva. Y como un paso ahora en dirección no solamente a la verdad, sino que a la justicia, que en este caso es determinar responsabilidades penales individuales. Ahora, respecto al desarrollo de este mismo proceso, la defensa del ex carabinero insiste en que él no se encontraba en el lugar al momento del disparo. Incluso hay diferencias respecto al motivo por el que fue desvinculado de la institución. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, nosotros como instituto presentamos la querella, vamos a pedir la mayor cantidad de medidas que correspondan para efectos de que se sepa la verdad, pero la investigación, Marco, y la sentencia son competencias de Fiscalía y de los tribunales de justicia. Ahora sí, Marco, yo te quisiera decir que la importancia de este proceso es muy grande, porque el instituto nosotros hemos presentado 169 querellas por traumas oculares. Es decir, esto no es un caso individual, lo que se está juzgando simplemente. Y por otra parte, nosotros tenemos más de 819 personas que fueron objeto de perdigones, de balines que le causaron un daño que fue completamente producto de un abuso en el uso de la escopeta antidisturbios. Lo que te quiero decir entonces que en este proceso judicial se está jugando algo súper importante, que es una verdad y un proceso de justicia más global. ¿Ya? Por eso nosotros como instituto estamos especialmente atentos y le pedimos a la opinión pública que esté especialmente preocupada por este proceso judicial. ¿Lo tomaría usted entonces quizás como un precedente, director? Indudablemente, aunque judicialmente no lo sea así, ante la opinión pública, ante nuestras instituciones, ante nuestro Estado democrático de derecho, inevitablemente va a ser visto así. Y te agrego más, el caso de Gustavo Gatica ha tenido un enorme impacto ante la opinión pública, incluso internacional. Por lo tanto, son palabras que se las lleva al viento decir que acá está puesta la vista de un país y de muchísima gente que en el mundo está preocupada, alarmada con lo que ocurrió a propósito de la crisis social de octubre del año pasado.
Ahora tomando esto ya desde una mirada más global y tomando también sus palabras, la cantidad de sumarios al interior de Carabineros aumentó respecto al año 2018, entre el 2018 y el 2019 un 68%. Esto contrasta muy notoriamente con la cantidad de investigaciones iniciadas, solo de un 3,5%. Todo esto también dentro del marco del estallido social y del accionar de Carabineros, que fue bastante cuestionado también durante esta instancia. ¿Cómo lo toma usted estas cifras, este contraste que se da entre la cantidad de sumarios iniciados al interior de Carabineros y las investigaciones iniciadas por la PDI? Mira, yo te diría en primer lugar que valoramos que Carabineros de Chile haya iniciado 1000 procesos de investigación sumaria. Eso nos parece bien. Ahora, entendemos que obviamente por las características de una investigación dentro de la propia institución donde habrían responsabilidades individuales sea de difícil avance. Yo te marco, el problema es más global que tenemos en nuestro sistema penal. Nosotros antes de la pandemia un 3% de las denuncias que llegaban a la fiscalía terminaban de alguna u otra manera sin archivo, por así decirlo gruesamente, sin ser archivados estos procesos. Entonces nosotros tenemos un desafío mayor. Fiscalía recibió 200 denuncias de lo que ellos llaman violencia institucional. Solo el instituto presentó 2.300 querellas criminales, por lo que nosotros consideramos que fueron violaciones a los derechos humanos. Entonces, nuestra preocupación como instituto es que cuando hagamos una primera evaluación de lo que está pasando en verdad y en justicia en Chile el 18 de octubre, y estamos unos meses, la evaluación, te decía, no sea buena. Nosotros estamos preocupados por eso y por eso señalamos a propósito de la cuenta del presidente de la República que nos parecía muy grave que no se haya hecho ninguna mención a las víctimas de la violación a los derechos humanos. Y nuestro sistema penal está siendo puesto en cuestión. Y agrego además, y con esto termino, Marcos, que tenemos el problema evidente que ya antes de las violaciones graves, las violaciones de los derechos humanos, teníamos un sistema penal muy fuertemente tensionado. Vienen las violaciones a los derechos humanos y además viene la pandemia, entonces tenemos un contexto que puede ser muy preocupante para efectos de la verdad y la justicia en Chile. Y en ese mismo sentido, falta quizás a su juicio o a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos un acto o un mensaje ya de reparación de parte del Estado chileno para los que hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, ya con un proceso que comenzó a finales del mes de octubre del año pasado. Sí, mira, los desafíos son 4. Uno es en materia de verdad, ¿ya? Para eso, la verdad que surge en los tribunales de justicia, atención, son verdades de responsabilidades penales individuales, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo de verdad, de saber lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, es un desafío mayor de la institucionalidad chilena. Y ahí nosotros como instituto vamos a jugar en nuestro derecho y en nuestro deber un papel muy importante. En segundo lugar, en materia de justicia, tenemos que reforzar en nuestro sistema penal. Nosotros hemos venido diciendo, bueno, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI es muy importante, que esté extendida de Arica a Punta Arenas, cosa que no ocurre, ahí hay que reforzar en recursos. En segundo lugar, la fiscalía. La fiscalía, particularmente los fiscales en derechos humanos, tienen que ser reforzados. Nuestro servicio médico legal, que es clave para saber, por ejemplo, hubo o no hubo torturas, ¿ya? Es fundamental, y el servicio médico legal literalmente colapsó con la pandemia. Entonces ahí te menciono, Marcos, 3 ámbitos donde evidentemente el Estado de Chile tiene que aumentar los recursos económicos y también el personal, para que nosotros podamos decir, como Estado Democrático de Chile, sabe que acá, entre el 18 de octubre del año pasado y el 30 de enero de este año, bueno, hubo una enorme crisis social y bueno, el sistema judicial chileno asumió esta enorme tarea de verdad y justicia y la cumplió, o si no, la decepción entre los chilenos y chilenas y al instituto particularmente le preocupan los más jóvenes, puede ser enorme y dejar una herida muy grave en nuestra democracia.
Voy a citar, director Sergio Mico, un artículo publicado en La Tercera PM el día de ayer, este jueves, donde se indica que solo el 0,9% de las querellas presentadas por el instituto tiene formalizados todo esto en esta materia, en este contexto de estallido social. Incluso se indica aquí que se ha tomado declaración a solo el 35% de las víctimas. ¿Cómo toman esta información desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Y a qué lo Mira, atribuyen? como te digo, con gran preocupación. Pero por otra parte, esa preocupación si se transforma en ocupación, es decir, una actividad mucho más persistente y mucho más profunda de parte del Estado de Chile, podríamos superar. Así, nosotros aún tenemos la posibilidad de ir mucho más rápido. Entonces, tenemos un problema, pero el problema ya está detectado. Y nosotros Marcos, desde enero que venimos haciendo atención en esto. Hay que poner más recursos. Nosotros como instituto estamos conscientes de la pandemia, estamos conscientes de la crisis económica que está produciendo la pandemia y también sabemos que se viene un proceso constituyente. Es decir, uno podría decir que es racional esperar que se nos empiece a quedar atrás la tarea de verdad y justicia, pero eso que es racional no tiene nada razonable porque, te insisto, no solamente va a comprometer a las personas que fueron víctimas directas o indirectas de las violaciones a los derechos humanos, sino que a la evaluación de no toda nuestra democracia. Entonces, es una situación preocupante, Marcos, pero todavía se pueden tomar medidas para superarla. Y en este sentido de búsqueda de verdad y justicia, entendiendo también en el contexto en el que nos encontramos actualmente de pandemia de COVID-19, ¿cuál es el rol que ha estado jugando el Instituto Nacional de Derechos Humanos precisamente con las víctimas o las presuntas víctimas de estos actos? Mira, yo te diría que nosotros estamos en tres líneas. Nosotros el 18 de octubre de este año vamos a presentar un gran informe de los relatos de las acusaciones de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Todos esos relatos desgarradores, muchos de ellos, la inmensa mayoría, todos ellos, están en nuestras querellas. ¿Verdad? Nosotros tenemos mandato legal de presentar una vez al año un informe anual de derechos humanos y dentro de ese marco vamos a hacer eso. En segundo lugar, las querellas criminales. Nosotros tenemos a 2.300 querellas, te decía, que nosotros hemos presentado. De esas 2.300 querellas hay 2.500, 2.600 víctimas. La mayoría de esas personas, por la dificultad de probar en general responsabilidades penales y en este caso además violación a los derechos humanos, tienen que ser acompañadas en los procesos judiciales. Y hay una tarea enorme de la Fiscalía y del Ministerio, que nosotros alentamos, y el Instituto también está en la tercera línea de reparación, Marco. El ministro de Salud Pública anterior, Jaime Mañach, estableció un programa de reparación integral de las víctimas de lesiones oculares. Y ese programa recibió un golpe enorme en la pandemia. Entonces nosotros fuimos a preguntarles a las personas que nosotros presentamos las querellas por lesiones oculares, y de 30 que contactamos, solamente una, Marco, estaba siendo asistida por este programa de reparación integral. Entonces ahí también el Estado de Chile está muy atrasado y podríamos hacer mucho más. Lo mismo el Ministerio de Salud y Equidad de Género, perdón, el Ministerio de Mujer y Equidad de Género tiene un tremendo desafío en materia de reparación. Y ahí el Estado de Chile tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo. Y el Instituto también en esta tercera área, verdad, justicia, pero también reparación, estamos presionando, estamos mandando oficios y estamos en contacto todo lo que podemos con las víctimas para estar con ellas y decirles que el Estado de Chile tiene un deber, que es estar con ellas en la reparación. Y concretamente, en este mismo sentido, en búsqueda de verdad y justicia, ¿qué proponen o qué sugieren concretamente al Estado de Chile dentro del marco normativo que los rige para avanzar en este camino de verdad y justicia? Bueno, a ver, lo que te estaba señalando, más recursos, Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Fiscalías de Derechos Humanos, Servicio Médico Legal, nos parecen medidas a tomar ya, aún en las restricciones presupuestarias, porque acá estamos hablando de un desafío permanente y sustancial de nuestra democracia. Eso nos parece
fundamental que el Estado democrático chileno realice. Y en segundo lugar, Marco, hay una serie de proyectos de ley y reformas constitucionales que son muy importantes. La reforma Carabineros. Hay una comisión que presentó un informe de la cual el instituto fue parte como observadora y está. Eso se tiene que transformar en políticas públicas y en leyes. Y también el proceso constituyente. Así en el proceso constituyente, una parte fundamental de ella tiene que ser reforzar la concepción de los derechos humanos dentro de nuestro orden normativo y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia ha dejado a la luz pública nuevamente lo que sabíamos: tenemos problemas graves en salud, en educación, en previsión social y en trabajo. Entonces, también nosotros como instituto estamos en la tarea de proponer cambios normativos a nivel constitucional y legal. Y esa partida, Marcos, se está jugando ahora y los próximos meses. No estamos hablando de un año, 2 años más. No, nosotros estamos hablando de un corto plazo, de meses, de un semestre, de un año. Eso tenemos que hacerlo ahora. Bien, Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, agradecemos que haya conversado junto a nosotros en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Marcos. Adiós.